Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de la palabra del Señor. Una nueva transmisión para edificar nuestra vida, para edificar nuestra alma y aprender del fruto del Espíritu, para que cada una de nuestras vidas, cada uno de nosotros podamos decir: he dado los frutos del Espíritu. Quiero invitarle que vamos a encomendar este servicio al Señor. Vamos a orar. Padre eterno, bendito Dios, te damos las gracias en esta tarde por un nuevo día bendecido que nos has regalado, mi Dios. Por un nuevo día en el cual hemos podido ver tu mano en cada uno de nosotros. Te pedimos, mi Señor Jesús, que seas tú quien hable en nuestra vida a través de esta palabra que se va a compartir, Señor. Y a pesar que no estamos reunidos, que podamos sentir, Señor, tu Espíritu. A pesar, Señor, de que estamos a la distancia con los demás hermanos, que podamos sentir esa comunión. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Vamos a alabar al Señor en esta tarde. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil ese, cada instante de mi vida. Con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil ese, cada instante de mi vida. Con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Dios. Tú eres Dios, Señor, sobre nuestra vida. Tú eres Dios, Padre, sobre cada uno de nosotros. Espíritu
clama mi ser. Y acércate, y acércate, que tu oído se incline al clamor de tu pueblo, oh Dios, y esperamos en tu justicia, en tu amor. Eres digno, eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Derrámate. Derrámate, que tu espíritu llene mi vida con tu poder. Solo a ti de noche y de día clama mi ser. Y acércate, acércate, y acércate, que tu oído se incline al clamor de tu pueblo, oh Dios, y esperamos en tu justicia y en tu amor. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Aleluya al Rey. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Porque solo tú eres Dios. Porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por poder dirigir nuestros labios, nuestras palabras en cántico hacia ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Recibe tú el honor, la gloria, por siempre
Amén. Qué lindo, amados hermanos, el poder estar juntos a través de este medio. Este va a ser nuestro último miércoles virtual, ya que esperamos la próxima semana, que es la Semana Santa, ¿verdad? Vamos a tener el culto del miércoles. El viernes vamos a tener nuestro retiro de Semana Santa, viernes en la noche y sábado toda la mañana. El viernes va a ser virtual y el miércoles de la próxima semana vamos a pasarlo a día viernes de 7 a 8:30 de la noche. Vamos a tener ese miércoles al pastor Tomás Martínez, el pastor de la iglesia Oasis allá en Santo Domingo, República Dominicana, quien va a estar compartiendo un mensaje muy especial acerca de la confianza en el Señor y cómo Él quiere renovar nuestras fuerzas. De eso vamos a estar tratando en nuestro retiro. Y el día sábado vamos a estar aquí de manera presencial a partir de las 9 de la mañana, como lo anunciamos ya el domingo recién pasado. Queremos también, hermanos, animarles que se puedan inscribir. Vamos a estarles mandando una hoja de inscripción a través de los chats. Pero si usted tiene dificultad para hacerlo de esa manera, puede llamar aquí a la iglesia o el próximo domingo se puede anotar para inscribirse para el sábado, ¿verdad? Para confirmar su asistencia, para poder preparar un refrigerio especial que vamos a tener para el final de la mañana para todos aquellos que confirmen su asistencia. Así que el que no confirme la asistencia no vamos a poder preparar porque no queremos quedarnos con el refrigerio, con la comida hecha, ¿verdad? Y que vaya a sobrar. Entonces por eso les estamos pidiendo que se puedan inscribir durante ya estos días y a más tardar el próximo domingo en el culto aquí de manera presencial, si usted no lo puede hacer de manera virtual. Y queremos orar, hermanos, porque por la campaña médica que hemos comenzado este día, estemos orando que el Señor pueda hacer una obra especial en los corazones ahí de la población del Congo. Recuerde que hemos tenido una batalla espiritual enorme durante estos ya 3 años. Era tercera vez que íbamos a suspender la campaña médica por una y otra razón, ¿verdad? La pandemia el año pasado. Hoy nuevamente no pudo venir el equipo de GHO, que es con quienes realizamos las campañas médicas. Suspendieron el viaje, pero qué hermoso que el grupo grande que tenemos en la congregación de médicos se han dispuesto y jóvenes también que ahora son médicos exalumnos de la escuela y otros médicos amigos también que van a estar colaborando durante estos 3 días, ¿verdad? Hoy miércoles, mañana jueves y el día viernes. Y les estamos animando que nos podamos unir en oración. Si es posible, pueda ayunar el día de mañana o el día viernes, porque el objetivo principal es que el Señor pueda tocar los corazones, ¿verdad? La consulta médica, las medicinas y todo este servicio es un medio para servir a la población del Congo, pero sobre todo queremos darles lo mejor, que es al Señor Jesucristo, el Evangelio, las buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo. Así que estemos orando y vamos a orar este momento antes de recibir la palabra que vamos a cerrar esta noche. Vamos a concluir la serie que hemos tenido durante estos meses acerca del fruto del Espíritu, el fruto espiritual, el fruto del Espíritu Santo en la vida cristiana, en la vida de nosotros los discípulos de Jesús. Así que vamos a orar por la campaña médica que estamos realizando allá en la ciudad del Congo y vamos a orar que el Señor pueda realmente traer mucho fruto a nuestras vidas, que su presencia en nosotros pueda ser palpable para los que nos rodean
cuando ellos vean, cuando ellos ven el fruto que el Señor está produciendo en nuestras vidas. Y queremos cerrar esta serie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Queremos en primer lugar orar por toda la población del Congo, por los hermanos que están colaborando, los que están en el área de orientación espiritual, que están hablando con las personas, compartiendo el Evangelio, invitándolos para las próximas actividades que vamos a estar haciendo ahí en la ciudad, para presentarles de una forma más detallada lo que es el Evangelio de Jesucristo. Señor, usa a cada hermano, a cada hermana, usa a cada médico ahí mientras ofrecen y proporcionan esas consultas. Dales palabras para mostrarles tu amor a las personas. Y Señor, que tú puedas usar todo esto, la campaña, para impulsar todo el trabajo que hemos venido haciendo desde ya hace un par de años, Señor, para poder plantar una iglesia ahí en esa ciudad. Úsanos y, Señor, queremos suplicarte porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Y esta noche también, Señor, queremos recibir tu palabra, cerrar esta serie, Señor, y que tú puedas realmente traer mayor claridad, Señor, de lo que es la vida cristiana y de lo que es tu presencia en nosotros y las evidencias, Señor, de esa presencia tuya en nuestros corazones. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Hemos estado ahí en el Gálatas, si usted mira en su Biblia, desde el versículo 16 hasta el final del versículo 5, del versículo 16 al versículo 26. Gálatas 5, del 16 al 26. Hemos estado en ese pasaje y hemos hecho uno a uno, ¿verdad? Miércoles a miércoles, por los últimos 9 miércoles, las últimas 9 semanas, hemos descrito cada uno de los frutos o parte de lo que es el fruto del Espíritu, sus 9 características, 9 características hermosas que nos da, dijéramos, estas 9 características, un retrato de lo que es el carácter cristiano, lo que es la vida de Dios en medio de nosotros. Eso hemos ido describiendo a través de toda esta serie hermosa. Pero hace 10 semanas atrás comenzamos haciendo una introducción a ese fruto del Espíritu. Y al hacer esa introducción dijimos 3 cosas. Establecimos 3 pensamientos, vimos 3 pensamientos en esa introducción que quisiera que repasáramos rápidamente. Número 1, dijimos que la vida espiritual produce frutos y dones. O sea, la presencia del Espíritu Santo produce en la vida cristiana frutos y dones. Y dijimos que a través de esta serie no nos íbamos a enfocar en los dones, que es parte de lo que el Espíritu hace en la vida cristiana, pero que nos íbamos a enfocar en los frutos. Y que dijimos que no hay limitación en Dios. Creemos que los dones del Espíritu, como dice allá la carta a los Corintios, los carismas del Espíritu Santo, creemos que están vigentes y que no hay nada ni nadie que pueda limitar a Dios para manifestar sus carismas, sus diaconías y también sus energemas, como dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Cuando describe el apóstol Pablo estos diferentes aspectos de la obra del Espíritu Santo en la vida cristiana. Pero dijimos que
Pablo ahí mismo en el capítulo 12 de Corintios, al final del capítulo dice que él les iba a mostrar a los corintios un camino más excelente, el camino del fruto del Espíritu. Porque resulta que la iglesia allá en Corinto estaban, dijéramos, fascinados con los dones. Estaban tan encantados con los dones que se habían, dijéramos, desviado del propósito de los dones. Y habían descuidado lo primero, dijéramos, que es el fruto del Espíritu, el carácter de la vida cristiana que nos va a permitir hacer un buen uso y cumplir el propósito de Dios al darnos los dones. Y dijimos que por eso nos íbamos a enfocar en los frutos, porque los dones, aún el Salmo 68 en el versículo 18 dice que Dios aún le ha dado dones a los rebeldes, dice. Dones, aún los no creyentes pueden tener grandes dones, diferentes dones. Dios le da dones y eso es así. Pero Dios nada más produce el fruto espiritual en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos. Y eso es lo prioritario, decíamos. También dijimos que el fruto espiritual es el verdadero termómetro de la vida espiritual, del estado espiritual. Jesús lo dijo de esa manera. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Por eso dijimos, el fruto del Espíritu es el verdadero termómetro del estado espiritual de una persona. Es la evidencia de la vida espiritual, de la vida real espiritual en un creyente, en una persona. No hay otro termómetro sino el fruto del Espíritu. Jesús dijo que, es más, Él nos advirtió de que nos guardáramos de los falsos profetas. Puede ser que vengan hombres o mujeres con dones de poder y hacer señales, dice la Biblia. Pero no es así como vamos a reconocer, no es así como vamos a distinguir a los discípulos, a los verdaderos discípulos y siervos del Señor Jesucristo, sino a través del fruto del Espíritu. Por sus frutos los conoceréis. O sea, eso es realmente importante. Pero dijimos también en la introducción que la vida espiritual es la promesa del Evangelio. La vida espiritual es la promesa del Evangelio. El Evangelio es, dijéramos, el que produce, es la causa del fruto de la vida espiritual y del fruto espiritual en la vida cristiana, en la vida de los creyentes, en la vida de los discípulos de Jesús. El fruto del Espíritu es el resultado de la presencia y de la vida del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, de los discípulos de Jesús. Por eso nos vamos a enfocar al concluir esta serie en las últimas frases. Si usted mira ahí en su Biblia, ahí en el capítulo 5, el apóstol Pablo, después de mencionar los 9 aspectos o las 9 facetas del fruto espiritual, 9 características del fruto del Espíritu, él menciona ahí 3 cosas. En el versículo 16, Pablo llama a los Gálatas a andar en el Espíritu. Mire, dice, digo pues, les dice Pablo, lo que les estoy diciendo es que anden en el Espíritu y que no satisfagan los deseos de la carne. O sea, quería decir que vivan en el Espíritu. Luego habla Pablo ahí de los deseos de la carne, cómo se oponen al deseo del Espíritu. Hace una descripción de lo que es el producto de la carne, de la naturaleza caída, de la naturaleza humana. Hace un retrato de lo que es la vida sin Dios, sin el Espíritu Santo. Y luego hace un retrato de lo que es la vida espiritual. ¿Cómo luce un cristiano? ¿Cómo luce un creyente, un discípulo de Jesús? Y él describe ese retrato del cristiano
a través de esas 9 características que describimos, a lo que él le llama el fruto del Espíritu, o sea, en otras palabras, es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un hombre y de una mujer, de un creyente, de un discípulo de Jesús. Dice, el resultado, la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es, dice, amor, dice, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y entonces él, después de mencionar eso, allí en el versículo 22, entonces, y termina en el versículo 23, en la primera parte, él dice 3 cosas. Al final del versículo 23, en el versículo 24, él dice 3 cosas. En el 25 y cierra en el 26. Entonces, centrémonos en las palabras finales, dijéramos, de esta porción de la carta a los Gálatas. Vamos en orden para seguir, dijéramos, el lenguaje y la manera en que Pablo va explicando las cosas. Entonces él dice al final del versículo 23, en la segunda parte dice, contra tales cosas, dice, y eso es lo primero que queremos ver en esta conclusión. Dice, contra tales cosas, dice, no hay ley. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. O sea, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, el fruto del Espíritu. Los 9 aspectos del Espíritu, los 9 aspectos del fruto del Espíritu. Dice, contra esas cualidades no hay ley. ¿Qué quiere decir Pablo con esa frase? Bueno, vamos a titular esta primera parte como la vida espiritual, dijéramos, trasciende, sobrepasa, dijéramos, las demandas de la ley. La vida espiritual trasciende, supera las demandas de la ley. Dice, contra tales cosas, o sea, contra el amor, contra el gozo, contra la paz, contra la paciencia, contra todas estas 9 cosas, no hay ley que valga, dice Pablo. Para comprender lo que él está diciendo, necesitamos recordar lo que la Biblia nos dice de cuál es el propósito de la ley. Necesitamos recordar cuál es el propósito de la ley. Y para eso le voy a invitar a que, por favor, pueda abrir su Biblia ahí en Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7 vamos a leer aquí unos versículos para recordar cuál es el propósito de la ley, para poder entender lo que Pablo está diciéndonos cuando él dice contra tales cosas no hay ley. Romanos 7, leamos desde el versículo 7. Dice, ¿qué pues diremos? Pues dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo, dice, sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice, luego de lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, Pablo nos explica aquí cuál es el propósito de la ley. 3 cosas quisiera señalar del propósito de la ley. Número 1, dice Pablo, por la ley viene el conocimiento del pecado. Si no hubiera ley, dice, no conoceríamos el pecado. Si no hubiera ley, no hubiera conocimiento del pecado. Entonces, si la ley no dijera no codiciarás, entonces no nos daríamos cuenta que acerca de la codicia está diciendo. Codiciaríamos, pero no nos daríamos cuenta de que estamos codiciando porque no sabemos que la codicia es algo malo. Entonces el primer propósito de la ley es que conozcamos el pecado. Entonces dirá alguien, entonces la solución es pues que no hayan leyes para que no haya ninguna infracción. Si no hubiera, por ejemplo, ¿verdad?, en la carretera una ley o un límite, un rótulo que estableciera un límite de velocidad, entonces podríamos correr a cualquier velocidad y no pasaría nada porque no estaríamos infringiendo la ley, no habrían multas, no habría problema con la policía, no habría problemas con la ley. Y ese es el pensamiento que muchas veces tienen las personas, ¿verdad? Quieren eliminar las restricciones, la ley y crear, como dijéramos, un libertinaje. Pero hay un problema en eso. Y es lo segundo que nos ayuda a la ley. Pablo está diciendo que la ley nos previene del problema del pecado. La ley nos previene de los peligros del pecado. Porque si bien es cierto, usando el ejemplo de la velocidad en la carretera, si no hubiera un límite de velocidad, yo podría ir a 200 kilómetros por hora. Pero ¿qué ocurriría si yo viajo a esa velocidad? Si todos viajamos a esa velocidad en una carretera que no está hecha para esa velocidad, habrían un montón de accidentes, un montón de muertes. Entonces el límite o la ley, la norma, nos previene de esos accidentes, de causar problemas, de matar a otras personas y de acabar con nuestra propia vida y con la vida de nuestros seres queridos que pueden ir en nuestro vehículo también. Entonces, la ley nos da el conocimiento del pecado, pero también la ley nos previene de los efectos dañinos del pecado. Pero además, al mostrarnos el pecado y prevenirnos del efecto dañino del pecado, la ley sirve para enseñarnos qué tan carnales somos, qué tan adversos a la ley de Dios, qué tan contrarios a Dios y a sus mandamientos somos. La ley nos enseña y nos lleva a entender y a darnos cuenta qué tan pecaminosos somos. Entonces, cuando Pablo dice, contra tales cosas no hay ley, lo que Pablo quiere decir es que la vida del Espíritu no requiere mandamientos ni leyes. La vida del Espíritu produce una vida agradable a Dios. La vida del Espíritu en nosotros produce una conducta que se conforma, dijéramos, al carácter divino. No porque hay una restricción, sino que porque de suyo, dijéramos, produce esa manera justa y correcta de vivir. Así como el pecado destruye a la persona, el Espíritu Santo la santifica, la transforma y la restringe o la modela para que viva una vida conforme a Dios y una vida agradable a Dios. El pecado destruye, pero la vida del Espíritu vivifica, dijéramos. La vida del Espíritu nos trae beneficios. El amor, el gozo, la paz y todas estas características, cuando se manifiestan en nuestras
personas traen beneficios enormes para nosotros y para todos los que nos rodean. Entonces, en primer lugar, la vida del Espíritu trasciende las demandas de la ley. La vida del Espíritu no requiere mandamientos. La vida del Espíritu, el Espíritu Santo, produce por sí mismo una vida conforme a Dios y una vida agradable a Dios que nos beneficia y beneficia a los que nos rodean. Pero mire lo que sigue diciendo en el versículo 24. Lo segundo, dice Pablo, versículo 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne, dice, con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. La vida espiritual, dijéramos, echa raíces en la cruz de Cristo. O sea, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es la causa. El Evangelio nos empodera. El Evangelio nos capacita para vivir la vida agradable a Dios. El Evangelio es la raíz. El Evangelio se basa en la cruz de Jesucristo. Por eso se dice que el mensaje del Evangelio es un mensaje crucéntrico, porque se centra en la cruz de Cristo, en la obra que Cristo hizo y consumó en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo, los que son de Cristo, o sea, los que tienen el Espíritu Santo, que son de Cristo, y que en los que se manifiesta el fruto espiritual, estos, dice, estos que son de Cristo, que le llamamos cristianos o le llamamos discípulos de Cristo, en aquellos que mora el Espíritu Santo, donde se manifiesta el fruto espiritual, estos son aquellos que han crucificado su carne. Son aquellos que están teniendo victoria en ese conflicto de la carne y del espíritu que él había descrito. Pero esa victoria y esa vida nueva, esa vida espiritual y el poder de esa vida renovada se origina en la cruz de Cristo, en la obra de la cruz. Eso es lo que Pablo está diciendo, en la obra del Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio son imposibles sin la cruz de Jesús. Y no podemos disfrutar de la vida nueva si dejamos a un lado el mensaje de la cruz. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Jesús le dijo allá en Marcos, en el capítulo 8, versículo 34, dice que llamando a la gente y llamando a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La cruz, amados hermanos, se ha malentendido o la hemos mal enseñado muchas veces. ¿Cuántos mensajes he escuchado yo acerca de la cruz de Cristo, como que la cruz fuera el soportar alguna mala temporada o soportar a una persona difícil, ¿verdad? Y entonces dice, es que ella es mi cruz, dice. Ella es mi cruz. Es que tú estás llevando la cruz porque estás pasando un mal tiempo. Eso no es la cruz. Pasar un mal tiempo en la vida no es la cruz de Cristo. Todas las personas pasan malos tiempos en su vida. Cualquier persona puede pasar mal tiempo en su vida y no necesariamente eso tiene que ver con la cruz de Cristo. Ni tampoco la cruz es soportar a una persona
insoportable, una persona difícil, y aguantar a esa persona, decir, es que lleva tu cruz, hombre, como quien dice, soportar a esa persona, soportar a ese hombre, a esa mujer difícil, llevar la cruz. No, eso no es llevar la cruz. No, Jesús dice que llevar la cruz es negarnos a vivir nuestra vida aquí en la tierra. Llevar la cruz es negarnos a perseguir nuestros propios objetivos en esta vida. Llevar la cruz es renunciar a nuestros gustos, a nuestras metas, a nuestras ambiciones, a nuestros propósitos y abrazar los propósitos del Evangelio, los propósitos de Cristo y perseguir las cosas de arriba, como dice Pablo, perseguir las cosas del reino de Dios. Llevar la cruz de Cristo, tomar la cruz de Cristo es hacer lo que Él hizo. Él renunció a ser igual a Dios. Él se despojó de su vestidura real. Él renunció a su trono y se hizo hombre, se encarnó y se humilló haciéndose hombre y se humilló aún más, muriendo como el peor de los hombres en una cruz. Él renunció a sus derechos para llevar a cabo el propósito, para llevar a cabo la obra del Padre, de su Padre, y tomar su cruz. Entonces, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, han abrazado la cruz, han renunciado a su propia vida para buscar la vida espiritual, para buscar la vida de Dios. En esos hombres y en esas mujeres se va a producir el fruto del Espíritu, no en ningún otro. Toma la cruz de Cristo y vas a ver tu vida espiritual florecer. Abraza a Cristo, abraza la cruz de Cristo y vas a ver la vida del Espíritu florecer en ti, el amor, el gozo, la paz, la templanza y todas estas cualidades del fruto del Espíritu. Pablo le dijo a los Corintios en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 18, hablando de lo que estamos diciendo en este momento, hablando del mensaje del Evangelio, que es un mensaje crucéntrico, es un mensaje centrado en la cruz de Cristo. De ahí viene el poder de la vida espiritual en aquellos que han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, que han renunciado a sus propias vidas, a sus propios objetivos, para abrazar los objetivos y las metas de Dios. Pablo les dijo que ese mensaje, la palabra de la cruz, les dijo en 1 Corintios 1:18, es locura para los que se pierden. Para lo que estamos hablando es locura para los que se pierden, dijo Pablo. Pero para nosotros los que se salvan, esto es, dice, para nosotros es el poder de Dios. La cruz, el mensaje de la cruz, o sea, el evangelio de Jesucristo es el poder de Dios. Para el mundo es locura, para los que se pierden es locura, pero para nosotros es el poder de Dios, dice Pablo. En estos el poder de Dios, el poder del Espíritu se va a manifestar en frutos, en una vida fructífera. En aquellos que no se mira el fruto espiritual, andan en su carne, andan en sus caminos, persiguen sus propios objetivos, pero aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, en eso se va a manifestar el poder de Dios. Porque el evangelio es el poder de Dios, dice Pablo a los romanos. Es el poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al gentil, a todo hombre. El evangelio es el poder de Dios. Pablo dice, como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice, los que somos de Cristo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos esto es un tropiezo. Para los gentiles es locura. Pero para nosotros, seamos judíos o griegos, judíos o gentiles, Cristo, dice, es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Eso es lo segundo que Pablo menciona al final de este pasaje. Nos da esta característica del Evangelio en la vida de aquellos en los que el fruto del Espíritu va a florecer, va a manifestarse. Por eso en la misma carta a los Gálatas, al final de la carta, en el capítulo 6, si ustedes van y me acompañan al versículo 14, Pablo se refiere aquí a la cruz como un motivo para gloriarse, como el motivo más grande, para alegrarse y enorgullecerse, porque ahí él entendía de que estaba el secreto de la vida cristiana y de la vida espiritual. De ahí mana el poder del Evangelio, de la cruz de Jesucristo. Eso es locura para el mundo. Es un tropiezo para el mundo religioso. Para la soberbia y el orgullo religioso, eso es locura. Y para el mundo, para aquellos es un tropiezo. Y para el mundo es una locura, es un motivo de vergüenza. Pero para nosotros, los que somos de Cristo, es nuestro motivo de orgullo, como dice Pablo aquí en Gálatas 6:14. Pero lejos, dice, esté de mí gloriarme, o sea, enorgullecerme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. He muerto al mundo por causa de la cruz de Cristo, dice Pablo. Y ese es el llamado que Él nos hace. El mensaje de la cruz y la vida cruzcéntrica marca y distingue la vida de los discípulos de Cristo, de los seguidores de Cristo. Y en estos florece la vida espiritual manifestada en esos 9 frutos o 9 características del fruto del Espíritu. Pero veamos lo tercero y lo último que Pablo menciona aquí en el versículo 25 de Gálatas 5:25. Dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dijéramos que la vida espiritual produce sinceridad y honestidad. Porque Pablo pareciera que redunda cuando dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, seamos coherentes. No nos engañemos a nosotros mismos. Seamos sinceros y honestos con Dios y con nosotros mismos, está diciendo Pablo. No querramos engañar a Dios, no nos engañemos a nosotros mismos y no pretendamos engañar a los demás. Si decimos que tenemos al Espíritu, si decimos que somos de Cristo, entonces que nuestra vida, nuestra conducta refleje lo que estamos diciendo que somos.
Pero si nuestra vida, nuestra conducta no refleja este carácter cristiano, estos frutos, estas características del fruto del Espíritu, no digas que eres un cristiano. Mejor arrepiéntete, mejor ven a Dios, mejor entrégate a Cristo, mejor conócelo de verdad, de lo que Pablo está diciendo cuando dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Pero si vivimos en la carne, entonces no digamos que vivimos en el Espíritu. Una cosa lleva a la otra. Seamos honestos, no nos engañemos, pareciera sugerir aquí el apóstol Pablo. Él hace una descripción de un comportamiento contrario en el siguiente versículo de lo que es las 9 características del fruto espiritual. En el versículo 26, que es el último versículo del capítulo 5, él dice, no nos hagamos vanagloriosos, dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, eso es lo contrario a las 9 características que él acaba de mencionar. Orgullo y soberbia tiene que ver con la vanagloria. Conflictos y pleitos tiene que ver con envidias y codicias. Es lo contrario al fruto del Espíritu. Dice, si nos envidiamos unos con otros, si estamos en conflicto, irritándonos y peleándonos y molestándonos unos a los otros, y viviendo en la vanagloria de esta vida, en la vanagloria de este mundo, si vivimos de esa forma, si ese es tu estilo de vida, entonces no digas que tienes el Espíritu, porque ese no es el fruto de donde el Espíritu está. Donde el Espíritu Santo está, donde el Espíritu Santo mora, el resultado va a ser evidente a través de esas 9 características que ya Pablo ha descrito. Pero si tú llevas una vida de vanagloria, de conflictos, de envidias, de pleitos y de esas cosas, entonces no digas que andas en el Espíritu, ni te engañes creyendo que eres un discípulo de Jesús. Pablo estaba llamando a los Gálatas a una reflexión profunda. Y al terminar esta serie, usted debe de hacer también una reflexión profunda. Debemos examinarnos y vernos en el espejo del fruto del Espíritu y decir, Cristo, te necesito. Examinarnos y ser honestos y sincerarnos con nosotros mismos y con Dios, y no seguir engañando a los demás pretendiendo una vida que no llevamos, porque esta vida es inalcanzable para la carne, es imposible para nosotros. No podemos andar en el Espíritu si no vivimos por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, no podemos dejar de dar el fruto del Espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está usted? ¿Hay coherencia? Si la fuente de nuestra vida es el Espíritu Santo, entonces también evidenciemos con nuestra conducta y con nuestra manera de vivir que somos de Cristo y que el Santo Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Concluyendo este mensaje y concluyendo esta serie, podemos decir, la realidad es que si no hay fruto, es que no hay vida espiritual. Y si hay vida espiritual, hay fruto espiritual. Un árbol bueno va a dar buenos frutos y un árbol malo va a dar malos frutos, dijo el Señor. No podemos engañar, no podemos pedirle peras al olmo, no podemos cosechar higos de los espinos, no podemos cosechar mangos
de otro, de semilla que no sea esa. El fruto espiritual es el resultado de la vida espiritual. La vida del se opone a la carne y al esfuerzo humano. No hay otro camino para tener una vida victoriosa, una vida cristiana victoriosa, sino la vida del Espíritu. Por eso Pablo le llama en el versículo 16, cuando comienza, dijéramos, esta discusión: andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso se le puede decir a un discípulo, a un cristiano, a un hijo de Dios, que se supone que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Anden en el Espíritu, porque el Espíritu está en ustedes. A los que no tienen el Espíritu, a los que no han creído, entonces a esos hay que invitarlos a venir a Jesús. Aquel que no tiene la vida de Dios en su corazón, le invitamos y le hago esa invitación esta noche. Venga a Jesús, entréguese a Jesús, ábrele su corazón a Jesús. Venga al Hijo de Dios, Él le recibe. La buena noticia del Evangelio es que el Hijo de Dios vino a este mundo, tomó la carne y la sometió en su cuerpo y la llevó a la cruz, y Él clavó ese viejo hombre, esa vieja naturaleza en la cruz del Calvario. Cristo venció la carne y cumplió perfectamente la ley de Dios. Y en esa muerte, en la muerte de su cruz, nos incluyó a nosotros y nos dio vida nueva, vida eterna. Nos dio el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les voy a enviar a otro consolador igual que yo, hablando del Espíritu Santo. Cristo murió y resucitó, y después de su resurrección y de su ascensión, Él envió y derramó el Espíritu Santo sobre su pueblo. Y el Espíritu Santo en nosotros produce fruto santo, produce este fruto precioso que hemos descrito ampliamente. Y a través de toda esta serie hemos querido animarles, amados hermanos, a poder cultivar, en primer lugar, a examinarnos, a escudriñar cómo está nuestra vida espiritual. Que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos engañemos. La vida espiritual produce sinceridad y honestidad. Pero a través de toda esta serie hemos querido animarnos unos a otros, animarle a usted a poder cultivar, a poder enfocarnos en la vida espiritual, a abonar, regar la vida del Espíritu y poder cosechar esta cosecha hermosa de este fruto del Espíritu que solo Él puede producir en nosotros, que trasciende las leyes o las normas, que, como ya dijimos, se producen aquellos que han abrazado el Evangelio, que han crucificado la carne, como dice Pablo aquí, y es la vida honesta y sincera que el Espíritu Santo produce en nosotros. Vamos a orar esta noche para terminar. Y vamos a entonar este canto hermoso que habla del alfarero. Él es el alfarero. Él es el alfarero que con sus manos nos forma, nos modela. Él es el alfarero que está trabajando en nuestros corazones. Tuyo. Si usted es un hijo de Dios, si usted dice yo soy un cristiano, si usted por la fe se mira así y usted dice yo le he dado mi vida a Jesús, venga a Él, vengamos juntos esta noche, abracémoslo.
y digámosle: Señor, yo abrazo tu cruz, tu camino. Yo no quiero el camino de la carne, no quiero andar en la carne. Yo quiero andar en el Espíritu, porque tú moras en mi vida, tú moras en mi corazón. Señor, mi anhelo profundo es que tú produzcas ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre y esa templanza en mi vida, Señor. Señor, yo abrazo tu cruz, yo te abrazo a ti, tu camino. Soy tuyo, Señor. Ahora, si usted dice, se da cuenta que realmente Cristo no mora en su corazón, si el Espíritu Santo no está en usted, venga a Él, dígale: Señor, perdona mis pecados, perdona mi pretensión, Señor, pero quiero ser honesto y sincero. Señor, yo te necesito, sálvame, llena mi vida, llena mi corazón, hazme una vasija nueva, hazme un hombre nuevo, una mujer nueva. Señor, yo quiero ser una higuera fructífera, no como aquella higuera donde tú quisiste cortar fruto y no hallaste. Señor, yo quiero ser un hombre fructífero, una mujer fructífera. Señor, yo te necesito. Vamos a entonar este canto y vengamos a Jesús. Hermoso Señor, mi Salvador, ahora estoy, que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por Amén, sí, Señor. tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, Enséñame, oh Dios. a vivir toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, me atrapaste y me vas transformando. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos. Ser como tú. Sí, Señor. Escucha mi oración. Tómame, moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Salvador, segura estoy. Amén, sí, Señor. Todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu Amén, sí, Señor. perfecto plan. Y con amor me llamaste a tus caminos.
Tómame, tómame, Señor. Moldéanos. Úsanos. Úsanos. Llénanos. Nuestras vidas te pertenecen. Guíame. Condúceme. Camina a mi lado, Señor. Guíanos. Amén. Gracias, Señor. Señor, que así lo hagas tú con cada uno de nosotros. Tú eres el alfarero, Señor. Haz de nosotros según tu voluntad. Glorifícate. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, esperamos que a través de toda esta serie su vida haya sido edificada, desafiada, y que el Señor pueda producir ese fruto hermoso que todos queremos en la vida de la iglesia, en la vida cristiana. Les recuerdo que a partir del próximo mes de abril, después de la Semana Santa, a partir del miércoles 7 de abril, el primer miércoles del mes de abril, vamos a estar abriendo el templo para tener los cultos de manera presencial. Siempre lo vamos a estar transmitiendo como los domingos de manera virtual, pero vamos a tener ya el templo abierto para podernos gozar y que podamos juntos alabar al Señor y vernos, saludarnos y edificarnos aquí en las instalaciones de nuestra iglesia. El Señor les bendiga y les esperamos el próximo domingo en nuestro culto de las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. El Señor les bendiga.